Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre qué significaba, ¿qué? Nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál era ese significado? Y empezamos a hablar era acerca de el nuevo nacimiento, algo espiritual, ¿cierto? Y veíamos la historia de Nicodemo con Jesús y cómo él se le acerca y le dice: Jesús, pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Sí? Y eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver es cómo sé que una persona o que yo he nacido de nuevo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sabemos que una persona nace de nuevo? Y en nuestro ámbito natural, ¿cuáles son los primeros signos de vida de un bebé? Llora, ¿qué más? Respira, ¿sí? Toma leche, ¿cierto? Esos son los signos de vida de un bebé, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad de ver a mi hija nacer, yo recuerdo que la médico, la enfermera, el personal que estaba ahí se dijo positivo para chichi, ¿sí? Eso es un signo de vida, que ya mi hija tiene su cuerpo de tal manera que puede hacer chichi, ¿cierto? Eso dijo ella, positivo para chichi, y eso fue alegría para ellos. Y yo dije, bueno, la niña entonces está bien, ¿cierto? Esos son signos de vida de un bebé. Llora, se alimenta, tiene algo que es propio de un bebé cuando nace, y es una prueba segura que ese bebé, ¿qué pasa? Está vivo, ¿cierto? Cuando respira, cuando llora y cuando hace ciertas cosas de un ser humano es porque está vivo. Ahora entonces, en nuestro ámbito espiritual, vamos a hacer entonces esta pregunta de diálogo, y es: ¿cómo tú sabes que has nacido de nuevo? ¿Sí? En el ámbito espiritual, ¿sí? ¿Y qué evidencias tienes que muestran que has nacido de nuevo? ¿Soy claro con las preguntas? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que verdaderamente yo he nacido de nuevo? ¿Y cuáles son esas evidencias que muestran que he nacido de nuevo? Entonces vamos a responder allí en las mesitas y dar la participación a algunos que nos puedan colaborar con sus conceptos. Bien, ¿alguien quisiera compartir de su pensamiento, de su experiencia referente a esto? Bueno, entonces primero por acá y luego por acá Humberto. Bueno, hermanos, sabemos por naturaleza que la persona, hay muchos que nacen en unos hogares donde tienen un buen ejemplo o les han enseñado cosas, otros luchan con una pila de cosas. Cuando nosotros conocemos a Dios y empezamos a tratar con Dios y a meternos y a involucrarnos en la palabra y a escuchar todo lo que nos enseñan en las congregaciones y todo, entonces uno empieza a cambiar esa actitud de muchas veces de vicios o cosas que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay algo que domina mucho la persona humana, que es la mentira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno sabe que tiene a Dios, que ha conocido de Dios y que verdaderamente ha comprendido qué es tener una relación con Dios, uno empieza a dominar la mentira. Va a meter la mentira, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué voy a meter una mentira? Si no tengo necesidad de meter esa mentira, de decir eso. Entonces, esa es una forma de saber cuando uno está, eso es un proceso, porque es un proceso, no es un cambio de la noche a la mañana, pero en ese proceso empieza uno a sentir un cambio. Bueno, yo ya no estoy diciendo esto, unas palabras feas que uno decía, dice, ya las he cambiado. Entonces, uno va viendo esas evidencias de que ha verdaderamente un cambio en nuestra vida con el Señor. Bien, muchas gracias. Por acá antes Humberto. Bueno, yo sé que he nacido de nuevo porque recibí a Jesús, reconocí primero que todo que era pecador y que el Cordero Perfecto, lo único que me limpiaba esos pecados era Jesús. Entonces, nací espiritualmente de nuevo, ¿sí? Mi espíritu venía muerto desde Adán y Eva. Entonces he nacido de bueno y la evidencia es que tengo el Espíritu Santo morando en mí. Dios está morando en la persona del Espíritu Santo en mí y he nacido de nuevo, soy vivo. Gracias. Bueno, por aquí Jorge William.
Sé que he nacido de nuevo porque yo, siendo un hombre pecador, Dios hizo su obra en mí, porque yo vivía mi vida muy buena en el pecado, pero Dios me transformó y me está transformando por su Espíritu. O sea que Jesucristo es real. Si yo creo en Él, mis pecados son perdonados y Él envía su Espíritu a morar en mí. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esas evidencias de que el Espíritu de Dios vive en mí, es que Dios me da a mí paz, ¿cierto? Me hace mejor cada día, pero por Él, no porque yo hubiera hecho algo, sino fue su gracia la que me salvó, su misericordia. Y me ayuda a ser ¿qué? Me ayuda a ser misericordioso, paciente, amoroso, a tener fe, a tener templanza, ¿cierto? A quitar el orgullo de mí, a ser, y sobre todo a ser muy paciente. O sea que es el Espíritu de Dios que va haciendo eso en uno, pero eso es un proceso, como decía Marquitos, eso no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Bendiciones. Bueno, hay una última participación por acá. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Cuando he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, conscientemente, cuando he razonado que existe un Dios grande y poderoso que cambia y transforma mi vida. ¿Y qué evidencias tienes? ¿Qué evidencias tienes que muestras que has nacido de nuevo? Cuando busco de Él a través de la oración, de la palabra, cuando puedo escuchar canciones y cantar, cuando le alabo, cuando comparto la palabra de Él y cuando doy buen testimonio. Bien, muchas gracias a todos por la participación. Y esto es algo tan importante en nuestra vida espiritual, porque tenemos que tener claridad de si verdaderamente yo he nacido de nuevo. ¿Sí? La semana pasada estuvimos hablando de qué significaba eso de nacer de nuevo. Y hoy vamos a ver entonces esas evidencias del que yo sé y tengo la seguridad que he nacido de nuevo, ¿sí? Y más que cualquier otro libro de la Biblia, Juan aborda este tema, ¿sí? Así que les invito a que vayan conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y dice lo siguiente en esta versión, nueva versión internacional: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, ¿qué pasa? No tiene la vida, ¿sí? En la versión Reina Valera dice: y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida es en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? ¿Cuándo qué? Cuando tenemos al Hijo de Dios, ¿sí? Y ese es el testimonio, que tenemos vida eterna cuando hemos decidido creer en Jesús, ¿sí? Y el apóstol Juan nos da 6 marcas, puede que hayan más, pero quiero tomar 6 signos, 6 señales, 6 marcas distintivas en lo cual cada cristiano puede decir: yo he nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver 3 signos, 3 señales, y la próxima semana vamos a ver otras 3 señales. Así que los invitamos nuevamente dentro de 8 días para que no se pierdan la continuación de este mensaje, ¿sí? Y eso son evidencias que una persona ha nacido de nuevo. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque Jesús lo dijo, y lo dijo en Mateo 7:20. ¿Qué dijo? Por sus frutos, ¿qué? Entonces la gente puede decir: no, yo soy cristiano, pero pues es que no se le muestra nada. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene ¿qué? Fruto. Un cristiano crece. Cuando conoce de Dios, empieza a madurar, tiene una nueva vida en Jesús. Siempre habrá un crecimiento. Hay momentos en nuestra vida en que sí, nos debilitamos, pasamos por pruebas, pasamos por situaciones, pero eso lo que hace es antes permitirnos ¿qué? Crecer. Y cuando una persona vuelve atrás,
Cuando una persona, que eso es lo que me parece más tremendo de nuestra vida eclesiástica, que vemos personas que hasta sirven en la iglesia, que hacen muchas cosas en la iglesia, pero luego dicen que ya no creen en Dios, dicen que ya no tienen esas mismas convicciones. Entonces uno dice, nunca creyó, porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, ha nacido de nuevo. Y eso es un sello que está allí. Y si una persona entonces dice que cree, pero vuelve atrás, ¿qué quiere decir? Que nunca creyó verdaderamente en su corazón. ¿Somos claros con eso? ¿Sí? Hay momentos en que tenemos pruebas, sí, pero seguimos ¿qué? Avanzando. Seguimos creyendo en Dios, ¿sí? En Jesús. Así que cuando una persona tiene una vida en Cristo, siempre hay evidencia, siempre hay fruto. Y como decían ahorita, hay cosas en nuestra vida que antes hacíamos y que yo digo, ve, mira que ya poco a poco lo he ido dejando, pero es un ¿qué? Un proceso. No es algo de la noche a la mañana, ¿sí? El árbol vivo tiene hojas y tiene fruto. El niño respira, llora y se alimenta. ¿Qué hace entonces el cristiano vivo? Entonces vamos a ver en esta mañana 3 señales, 3 signos de una vida espiritual. ¿Listos? Puede que hayan más, pero hoy vamos a ver 3 y la próxima semana otras 3. Entonces vamos con la primera. La primera señal de un cristiano que ha nacido de nuevo es rectitud. ¿Y qué hace un cristiano? Hace lo correcto, ¿cierto? ¿Sí? Y en esto yo esta semana hablando con mi esposa decía, amor, pero es que yo no sé si es decir hacer lo correcto o intenta hacer lo correcto. Porque muchas veces nosotros queremos hacer lo correcto, pero ¿qué pasa? A veces es difícil hacer lo correcto, ¿cierto? Pero algo que mi esposa me hacía ver es que no se trata solo de intentarlo, sino de ¿qué? De hacerlo. Y eso es lo que tiene una marca de un cristiano, que hace lo correcto, a pesar que nuestra sociedad diga, ay, pero ¿y qué problema hay de esto? Una mentira, pasar un presupuesto más elevado, hacer una cosa, hacer otra. Y primera de Juan 2:29 nos lo dice. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces Juan quiere que veamos cómo se puede saber que es nacido de Dios. Y su punto aquí es muy simple. Se ve a una semejanza entre un padre y una madre. Cuando el niño empieza a crecer, ¿qué es lo que está viendo inicialmente? Lo que sus padres hacen, ¿cierto? Y lo que ve de sus padres, él empieza a adoptar esas mismas principios, ¿sí? Ellos son muy imitativos, ¿sí? Y a mí me sorprende, por ejemplo, mi hija cómo nos ve haciendo cosas y ella también lo quiere hacer automáticamente, ¿sí? Y nosotros vamos creciendo viendo la imagen de nuestros padres en lo que hacen, obviamente en lo bueno como en qué, como en lo malo también, ¿sí? Y aquí cuando ese texto está diciendo que si Dios es justo y los que han nacido de Dios deberían practicar ¿qué? La justicia, porque están viendo del Padre que es un Dios justo. Y si es un Dios justo, hace lo correcto, nosotros como hijos de Dios también deberíamos hacer lo correcto. Y llevar esa marca de hacer lo correcto. Todo el que hace lo correcto es nacido de Dios. ¿Qué significa entonces La Biblia dice, no hay justo, ni siquiera ¿qué? Uno, ¿sí? Y Juan escribiendo a los cristianos le dice, si afirmamos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotras. Sí, los cristianos pecan, los cristianos fracasan de muchas maneras. Pero la gran diferencia es que volvemos a Dios y le pedimos que nos limpie, nos purifique. Señor, perdóname, sí, volví, recaí, ¿sí? Y Juan no está diciendo que los cristianos siempre tienen la razón o que siempre hacen lo correcto, no.
Lo que está diciendo es que un verdadero cristiano tiene hambre y sed ¿de qué? De justicia. Y nadie dijo, ¿sí? ¿Tenemos verdaderamente eso? O sea, esa necesidad profunda de hacer lo correcto. Mire, esa semana me pasó, ¿sí? Venía de Armenia, venía cansado, venía en la moto y yo vivo cerca del barrio San Luis, ¿sí? Entonces, pues ya llegando en el semáforo, pues yo fácilmente puedo girar a la izquierda y ya poder llegar a mi casa. Pero resulta que hay en la vía, dice doble línea. ¿Y la doble línea qué significa? Que yo no debo de pasar, ¿cierto? Entonces pensando en, ay, tengo que hacer lo correcto, ¿cierto? Entonces seguí derecho, ya iba a pasar y justo no pasaba ni un carro, ni una moto, tenía todo libre para pasar, pero en mi mente ¿qué era? Hay que hacer lo correcto. ¿Y qué creen que hice? ¿Crucé o seguí derecho? Ay, Señor, bueno, estoy cansado, quiero llegar a casa, pero ¿qué es lo correcto? Seguir derecho. Y di la vuelta hasta la 14 y voltear, dar toda esa vuelta para llegar a mi casa. Cosa que de 3 segundos puedo girar acá. Pero mi mente me lleva ¿a qué? A querer hacer lo correcto. ¿Les ha ocurrido o no les ha ocurrido en ciertas cosas? Usted va de afán y el semáforo está en verde y luego ya pasa amarillo. ¿Usted qué dice? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Acelero o me quedo allí? Y son cosas en nuestra cotidianidad que nos llevan a o hago lo correcto o simplemente no lo hago y digo, ay, pues pido perdón y ya. Les confieso, también en otras ocasiones he girado a la izquierda. Sí, sí lo he hecho, ¿sí? Y luego es, ay, Señor, pero es que tenía afán, pero es que necesita. Y a veces nos excusamos en eso, ¿cierto? Por eso no significa intentar hacerlo. Porque de eso está el infierno, de personas que dijeron, no, yo tenía la intención de conocer a Dios. No se trata solo de intentar hacerlo, sino de ¿qué? De hacerlo. Y nos va a costar. En muchos momentos nos va a costar hacer lo correcto. Pero cuando nacemos de nuevo, hay ya una conciencia que se despierta en nosotros que dice, cuidado, eso no lo debes hacer, ¿sí? Que antes no teníamos conciencia de si tienes empresa y tienes trabajadores, de no pagarles bien. Ahora cuando naces de nuevo hay ese deseo de ¿qué? De hacer lo correcto. Y es el Espíritu Santo quien nos empieza a revelar cosas de mucho cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo, ¿sí? Y es como una señal de alarma en nosotros. Y es ese deseo de siempre tener esa rectitud. Repito, no es que siempre tengamos la razón o que siempre hacemos lo correcto. Es esa necesidad de esa hambre y esa sed de justicia. Y una persona que nace de nuevo persigue esa justicia. Y como hablaban ahorita, por la gracia de Dios es que progresamos a hacer lo correcto. Ahora, ¿cómo saber qué es lo correcto? Porque mucha gente hoy tiene, de acuerdo a sus valores, a sus creencias, que para mí es correcto. Entonces, ¿cómo evaluamos lo que es correcto de acuerdo a nuestros estándares de vida o a nuestra moral? Y la justicia no comienza con un sistema personal de valores, ¿cierto? ¿Comienza con quién? Con Dios. Entonces no podemos decir qué está bien o qué está mal, sino qué dice la Biblia, para yo poder seguir ese principio de justicia. ¿Y cómo sucede eso? Y Dios nos muestra lo que es correcto a través de ¿qué? De su palabra. A través de lo que Dios ha dicho a Él, nos enseña, nos corrige, nos entrena en justicia. Y harás lo correcto y aprenderás lo que es correcto. ¿Cómo? Cuando ponemos como autoridad la Escritura. Y no lo que yo creo, no lo que otros creen acerca de lo que es correcto. Y eso es lo que hacemos aquí los domingos en la mañana. Tratar de poder disfrutar de la lectura de la Biblia y poder aplicarlo a nuestra vida.
Y no es solo hacer lo correcto basado en un impulso, de que, yo ya mañana voy a levantarme y voy a hacer lo correcto. No se trata de un impulso, sino vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Así que Juan no dice, si haces lo correcto nacerás de Dios. Él dice, si eres nacido de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo correcto. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Sí? Y la vida del Dios que es justo estará en ti. Entonces se hará evidente en tu búsqueda de hacer lo correcto. Y quiero hacerte esta pregunta, no para que me respondas, solo para que lo respondas en tu interior. ¿Te consideras que eres una persona que hace lo correcto? Solo medita allí. No tienes que responderlo o levantar o decir sí o no. Simplemente analiza tu vida. ¿Te consideras una persona que hace lo correcto? Y esa es una evidencia que has nacido de nuevo. Segunda evidencia, arrepentimiento. Y es apartarse del pecado. Primera de Juan 3:9 nos dice: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, se verá la evidencia de su nueva vida. No solo en la búsqueda de hacer lo correcto, sino también en el hecho de alejarse de ¿qué? Del pecado, ¿cierto? Sí, ya hay una conciencia que es a través del Espíritu Santo de, como decía ahorita Marquitos, de yo antes era mentiroso, pero que cuando conozco de Dios, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Alejarme de la mentira. Cuando conozco de Dios y sé que debo hacer lo correcto, ya eso empieza a generar en nosotros como esa necesidad de hacer algo diferente, hacer lo correcto, ¿sí? Y cuando una persona nace de nuevo, ya ve el pecado como su enemigo. Y cuando lo ve como su enemigo, entonces ve a Dios como su amigo. Pero cuando ve al pecado como su amigo, inmediatamente está viendo que Dios es su ¿qué? Su enemigo, ¿sí? Porque eso nos lo dice Santiago 4:4, ¿sí? Cualquiera que elija ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y si el pecado es tu amigo, es bienvenido en tu vida, entonces Dios es tu enemigo. Un hombre describe el cambio que trae la regeneración, y la regeneración es cuando yo empiezo a cuando la fe empieza a llegar en mí y empieza a haber ese deseo de arrepentimiento, y esa es la regeneración, que empieza a haber un cambio en mí, ¿sí? Y este hombre, hablando de la regeneración, dice que ninguna disputa entre él y el pecado eran amigos. El hombre se siente cómodo con su pecado, pero ahora que se ha convertido, odia el pecado. Huye de él, lucha contra él, lo considera su mayor plaga, gime bajo el peso de su presencia, llora cuando cae bajo su influencia y anhela ser liberado de todo. Y hay que tener claro esto: el cristiano nunca va a estar completamente libre ¿de qué? Del pecado. No es que dice que yo nací de nuevo y ya no tengo pecado. La Biblia nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Sí sigue habiendo pecado en nosotros, ¿sí? Pero la persona que nace de Dios, la diferencia es que no continúa ¿qué? Pecando. No continúa en eso que antes era un ciclo. La persona nacida de Dios no puede seguir pecando. Jesús vino a destruir esa obra de Satanás. Entonces, ¿cómo podemos continuar en ella? Y es porque cuando nacemos de Dios, esa semilla empieza a crecer y empieza a dar fruto y empieza a hacer cambios en nuestra vida. ¿Cómo podemos entender esto de la siguiente manera a través de una ilustración? Cuando el bebé está en el útero,
y aquí empieza clase de biología, cuando el bebé nace, cuando el bebé está en el útero, está rodeado ¿de qué? De agua, ¿cierto? Líquido amniótico, gracias, ¿sí? Y todo el tiempo de gestación está viviendo ¿en qué? En ese líquido, ¿cierto? En agua, ¿cierto? Pero cuando el niño ya nace, sale del vientre, ya el niño empieza ¿a qué? A respirar, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces empieza a vivir bajo una nueva naturaleza. Antes vivía ¿dónde? En el agua. Ahora está viviendo ¿en qué? En el aire, ¿cierto? Fuera del agua. Y el niño puede ir al agua, a una piscina, y puede sumergirse unos segundos, pero no puede ¿qué? Ya no puede vivir en el agua porque su condición ya cambió. Puede estar en el agua, ¿sí? Pero si está más de 2 minutos, ¿qué pasó? No hay vida. ¿Entienden la ilustración de lo que quiero que entiendan en la parte espiritual? Cuando nosotros nacemos de nuevo, ya esa naturaleza ¿qué? Cambia. Y ya no deberíamos hacer lo que hacemos antes, porque ya hemos nacido de nuevo. Ya hay algo en nosotros que nos lleva a hacer lo diferente. Ya no podemos, como el niño, decir, no, pues yo voy a estar en el agua porque es que yo viví en el agua. Sí, nosotros vivimos en el pecado, nacimos en el pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, esa naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Tiene que cambiar, cambia automáticamente, ¿sí? Y podemos estar haciendo cosas que pecan, ¿sí? El cual pecamos, pero no podemos permanecer allí. Debemos avanzar, crecer. Y lo que una vez fue una vida, ya no es posible para nosotros. Ya no puedes volver a esto. Y nacer ha cambiado la naturaleza de tu vida. Y lo que solía ser natural, como la mentira, como el ser sarcástico, vicios, todo ese tipo de cosas, lo que era antes ya no puede ser ahora de forma natural, porque ya tienes una nueva vida. Y ese pecador se siente incómodo con ese pecado, le molesta, y es porque hay algo que nos lleva a arrepentirnos y a apartarnos del pecado. ¿Soy claro con esa segunda marca del arrepentimiento? Apartarnos del pecado. Y si quieres ser más santo de lo que eres, si odias tus pecados y quieres ser libre de ellos, dale gracias a Dios por eso. Es una señal segura que la vida de Dios está en ti. Entonces ya hemos visto 2 marcas de una persona que ha nacido de nuevo. La primera, ¿cuál es? Rectitud. ¿Y la rectitud a qué nos lleva? A hacer lo correcto. ¿Y la segunda es qué? Arrepentimiento, ¿sí? Y es que apartarnos del pecado. Y vamos entonces con la tercera, y es amor. Amar a Dios y a otras personas. Y primera de Juan 4:7 nos lo dice: amados, ámense unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esa regeneración marca una diferencia duradera en la vida de una persona. Y no es una experiencia privada, no es que ya yo nací de nuevo y eso es solo para mí. Eso se debe notar también en poder amar no solo a Dios, sino amar a otros. Y Jesús lo escribió de esa vida: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor es una señal, una prueba segura que has nacido de nuevo. Antes tal vez éramos arrogantes,
malacarosos o no nos gustaba la gente, no nos gustaba saludar, no nos gustaba ciertas cosas. Y ahora tampoco, ¿sí? Ahora ha mejorado un poquito, ¿sí? Ay, tengo que saludar a esa gente. Buenos días, ¿sí? Cambia, ¿sí? Cambia algo en nosotros. Y para algunos va a ser más difícil que para otros, ¿sí? El amar a otras personas. Pero eso es un signo, una señal que tú has nacido de nuevo, ¿sí? Así es, ¿sí? Solo es el Espíritu Santo, ¿sí? Pregunta, ¿alguna vez has deseado poder amar más profundamente? ¿Alguna vez has anhelado una mayor capacidad en tu alma para la paciencia y para la bondad? Y entonces, ¿cómo va a pasar eso? Juan dice que el amor viene ¿de dónde? Viene de Dios. Porque Él hizo lo que ninguno de nosotros podría hacer. Es de ahí donde viene el amor. Es de allí donde recibes amor y donde adquieres la capacidad de amar a otras personas. Y Juan sigue completando ahí en el versículo del capítulo 4, el versículo 8 Dios al 10 dice lo siguiente. Juan 4, primera de Juan 4, 8 al 10. El que no ama, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí está entonces el amor, es el amor, y el amor viene de Dios. El Padre envía a su Hijo al mundo por cada uno de nosotros. El Hijo da esa vida como sacrificio. Y lo que hablaba Alejo esta mañana acerca de Jesús como hombre y ese sacrificio que Él hizo. Y si naces de Dios, que es amor, crecerás en amor por Dios y por otras personas. Y después del nacimiento hay todo un mundo de crecimiento, donde empezamos poco a poco a avanzar en nuestra vida. Y es un proceso. ¿Cuánto tarda ese proceso de crecimiento? Toda la vida. Hasta cuando ya no tengamos signos vitales en este mundo. Y la vida que llega con el nuevo nacimiento, ¿qué hace? Crece. Por eso, si tú ves a una persona que tal vez lleva muchos años y no ha crecido, hay un problema. Y hay que empezar a revisar qué es lo que está ocurriendo con esa persona. Unos crecen tal vez más rápido que otros. Otros les toca tomar más vitaminas que a otros. Pero el crecimiento se nota. Y los signos de vida pueden ser bastante débiles al principio, ¿sí? Pueden ser débiles porque apenas estamos en ese conocimiento. Tal vez un niño, un bebé nace prematuro. Y cuando nace prematuro, pues hay que llevarlo ¿a dónde? A una incubadora, ¿cierto? Estar bajo aparatos para poder que empiece a madurar ciertas cosas de su cuerpo. Y eso hace que pase un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo, y los papás todos los días están yendo para poder ver cómo evoluciona su niño o su niña. Y cuando menos lo piensan, ya empieza a respirar por sí solo. Pero al principio era un niño débil o una niña débil, y ahora ya está un poco más fortalecida. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Empezamos a caminar, ¿y qué pasa en algún momento? Nos caemos. Pero la diferencia es que Dios está ahí ¿para qué? Levantarnos. Y vuelve y camina. Damos otros pasitos y ¿qué pasa? Ay, volvemos y nos caemos, ¿sí?
Y a veces podríamos decir, no, yo ya no quiero seguir caminando más. Pero está Dios ahí diciéndonos, sigue adelante. Y Dios sustenta a sus hijos. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Y hay algo que tenemos que tener claro, y es que los signos de vida son regalos, no demandas. Y cuando veamos esto tendremos una alegría maravillosa. ¿Cómo serían esos signos si fueran demandas? ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo sería tu vida mañana creyendo que el hacer lo correcto, que el arrepentirse y el que el amar a otros es una demanda? ¿Cómo sería nuestra vida el día de mañana? Cargada, ansiosa, ¿sí? Tengo que hacer lo correcto, hacer lo correcto, hacer lo correcto, tengo que amar a alguien, vengan, a quien amo, a quien amo, a quien amo, ¿sí? Es una ansiedad constante porque es una demanda, algo que Dios me exige que tengo que hacer. Pero no es algo que Dios me exige, ¿es un qué? Un regalo. Que Dios dice, haz lo correcto, porque yo sé que debes hacer lo correcto. Y la gente piensa que los mandamientos son prohibiciones, son reglas que Dios nos mandó para no poder vivir. Al contrario, nos permite protegernos. Y es una carta de amor. Pero la gente lo ve como lo peor. Ajá, y queremos hacer lo correcto de esto. ¿Sí? Y Agustín, un obispo, teólogo, filósofo de la historia, cuenta cómo había vivido una vida inmoral, impulsado por sus propias pasiones, y pronto descubrió que sus pecados tenían poder sobre él. Y cuando quiso cambiar, descubrió que no podía hacerlo por sí mismo. Miró la vida que Dios le estaba llamando a llevar y supo que estaba más allá de él. Así que se acerca a Dios con esta famosa oración. Y él dice lo siguiente: manda lo que quieras, pero da lo que mandes. Y notamos lo que San Agustín aquí está diciendo. Y cuando miró la vida que Dios le estaba llamando a vivir, vio que no podía hacerla. Y le dice, dame esta vida que me estás llamando a vivir. Y eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Cuando le decimos a Dios, dame esa vida que tú quieres para mí. Porque estoy cansado de vivir la vida que yo creo, considero que es correcta. Y hay una vida diferente. Hay una vida donde yo puedo hacer cosas diferentes. Y los signos de vida espiritual son dones de Dios que se vuelven tuyos en la regeneración. Porque Dios te da hambre y te da sed de justicia. Y cuando te hace su amigo, hace que el pecado lo repudies. Y te da un nuevo amor para con Dios y para con otras personas. Y estos son los signos de una vida espiritual. Así que, amados, persigamos la justicia, hagamos lo correcto, apartémonos del pecado y amemos a otros. Y tal vez esta semana va a llegar una situación en que se va a poner a prueba en hacer lo correcto, apartarse del mal y amar a otros. Va a pasar el día de mañana o incluso al salir de acá. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a demostrar que eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo? Y Juan 7:37 dice estas palabras que Jesús nos habla: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es una promesa y es una invitación. Él dice, vengan a mí, crean en mí. Y cuando lo haga, la vida que hay en Él, en Jesús, fluirá dentro de ti. Y te dará algo que no tienes en este momento: corrientes de agua viva. Y si alguno en esta mañana tal vez está diciendo, yo quiero eso, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero empezar a hacer lo correcto,
Yo quiero apartarme, yo quiero arrepentirme y querer hacerlo mejor en mi vida. Yo quiero empezar a amar a otros. Tal vez empezar a amar primero a mis padres, que no fueron lo correcto en mi vida. Amar a mi familia, amar a mis vecinos, que tengo unos vecinos tan queridos. Amar los compañeros de trabajo, que son envidiosos, que me hacen la guerra. Y si tú en esta mañana estás diciendo, yo quiero eso, te invito a que vengas a Dios y le cuentes tu necesidad en este momento. Y que le puedas decir estas palabras: necesito que me des un nuevo corazón, un corazón nuevo. Necesito que pongas tu Espíritu Santo en mí. Necesito que me regeneres con nueva vida, amor y poder. Necesito que me salves. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por Jesús, por lo que has hecho en la cruz. Porque solo tú lo pudiste hacer. Y no tenemos ningún mérito en el hecho de ser hijos de Dios. Tú lo hiciste todo. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos decir que sí he nacido de nuevo, que sí hago lo correcto, que sí me aparto del pecado, que sí amo a mis hermanos, a mis hermanas, a las personas alrededor. Y ayúdanos, Señor, porque esto es una lucha constante. Es una lucha donde a veces fallamos, muchas veces fallamos. Y que en muchas ocasiones tal vez no muestro esa evidencia del amor de Dios. Y por eso, en esta mañana también queremos participar de la cena del Señor. Y aquellos que han tomado esa decisión de nacer de nuevo, decir, yo soy un hijo de Dios, le invito a que pueda ponerse en pie y juntos podamos tomar esta cena. Aquellos que han decidido nacer de nuevo, que se han bautizado por inmersión, y que juntos podamos participar en esta mañana de esta cena. Y dice la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y les invito a que podamos cantar esta canción que habla de decisión, que dice, he decidido seguir a Cristo.